Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Maximiliano Acoto, soy especialista en SQL Server y plataforma de datos Microsoft. Y en esta oportunidad te voy a estar mostrando y vamos a comparar lo que pasa cuando utilizamos un tipo de dato date versus datetime versus time o también el datetime con zona horaria en tu SQL. Vamos a ver qué pasa con el tamaño, vamos a ver qué pasa con el rendimiento para utilizar estos tipos de datos. En este canal vas a encontrar otros videos también relacionados donde yo voy comparando diferentes tipos de datos porque la idea es mostrarles a ustedes que no es lo mismo utilizar una cosa que la otra y que tengan en cuenta no solamente desde lo funcional, sino que también desde el rendimiento qué es lo que puede pasar. Antes de esto no te olvides de suscribirte a este canal para seguir recibiendo notificaciones sobre nuevos videos en SQL. Así que vayamos a la demo de hoy en donde vamos a comparar time versus datetime versus los otros tipos de datos de fecha y hora en tu SQL. Bien, ya estoy en mi Management Studio y lo que yo quiero hacer ahora en mi Management Studio es básicamente agarrar y comparar diferentes tipos de datos. ¿Qué tipo de datos vamos a comparar? Los tipos de datos con los cuales vamos a trabajar con fechas, horas en SQL. ¿Qué tiene SQL Server para trabajar con fechas y horas? Bueno, tiene diferentes tipos de datos, pero vamos a trabajar acá con los más frecuentes. Algunos de ellos ya vienen con versiones anteriores al motor, o sea, versiones bien viejas del motor de base de datos, y otros se fueron incorporando en versiones un poco más nuevas, que hoy en día no lo son tanto, como SQL Server, por ejemplo, 2008. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es definir algunas variables como para que podamos ver los diferentes tipos de datos y qué pasa con ellos. Uno de los tipos de datos más frecuentes que utilizan los programadores y los que desarrollan sobre base de datos SQL es el tipo de dato datetime que estamos viendo acá en pantalla. Este es un tipo de dato que almacena fecha y hora. Después SQL también soporta tipo de dato solo date, tipo de dato solo time y tipo de dato datetime offset, que significa que acá vamos a poner no solamente la fecha y la hora, sino que también vamos a incluir la zona horaria. En este ejemplo yo estoy declarando todas estas variables con los diferentes tipos de datos y le estoy asignando una fecha y una hora, por ejemplo, utilizando getDate para ver qué es lo que sucede. Y luego lo que les quiero mostrar es qué es lo que pasa con cada una de estas variables. Por un lado, con el tamaño en bytes. ¿Cuántos bytes ocupan cada una de mis variables? Y por otro lado, el resultado funcional de esas variables. Entonces, vamos a agarrar acá y ejecutar esta partecita de mi ejemplo. Si quieren ver este ejemplo, lo van a poder descargar de mi blog y van a poder jugar con él. Les voy a dejar la descripción y el link en este video. Acá fíjense que lo primero que estamos viendo es cuántos bytes ocupa cada una de mis variables. Si ustedes utilizan datetime, que muchas veces es el que utilizan por defecto, por cada dato que estén guardando, por esos valores en esa variable, ocupa 8 bytes versus 3 bytes que ocupa un date, 5 bytes que ocupa un, digamos, time solo y 10 bytes que ocupa el datetime con zona horaria. ¿Qué podemos primero destacar de acá? Por un lado, que datetime por defecto es uno de los que más ocupa. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos siempre datetime o simplemente con date nos alcanza? O con time, ¿no? O sea, con qué es lo que realmente necesitamos. Y además podemos observar que el datetime con zona horaria es el que más ocupa. Entonces, mucho cuidado cuando usamos estos tipos de datos. Vamos a ver acá cuál es el resultado. Yo recuerden que a todas les puse getDate como para que veamos el resultado y que el SQL no me pinchó, o sea, no me dio un error. Solamente lo que hizo el SQL fue agarrar y guardar en cada uno de ellos el valor correspondiente. Cuando tenía datetime, fíjense que guardó fecha y hora. Cuando lo guardó en date, solamente date, hora, hora y datetime UTC con la zona horaria incluida. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber que estos tipos de datos distintos no solamente guardan la información de forma diferente, sino que también ocupan diferentes bytes en nuestras variables y en nuestras tablas.
Los que no conocen lo que es un plan de ejecución, podemos, digamos, comentarles que los planes de ejecución están relacionados con el consumo de disco y con el consumo de CPU. Mayor consumo de disco o mayor consumo de CPU van a aumentar el consumo de mis planes de ejecución. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es otro ejemplo donde voy a crear una tabla. Fíjense, acá tengo una tabla con un ID, un campo mes, y luego tengo un campo daytime, un campo day, un campo time y un campo daytime offset como para poder, digamos, jugar con ellos. Le voy a insertar 1.000.000 de registros. Acá tengo un script para insertarles 1.000.000 de registros de forma randómica, desde, por ejemplo, el 1 del 2022 hasta, digamos, la fecha actual o hasta agosto de este mes. Y luego vamos a empezar a jugar un poquito con esto. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a crear 3 índices. Fíjense, el primer índice que vamos a crear es para esa tabla, para el campo daytime, y le vamos a incluir el mes. El segundo índice es para el campo date y el tercer índice es para el campo daytime UTC. Recuerden que ocupan más espacio, digamos, nuestros datos dependiendo el tipo de dato de fecha y hora que estamos utilizando. Entonces, vamos a hacer una primera prueba en la cual lo que yo voy a hacer es utilizar el campo solamente date. Por ejemplo, si yo le digo where fdate es igual o mayor a 2022-0101, esto sería el mes y esto sería el día, y menor o igual a 2022-0301, si ejecutamos esta consulta que está acá, fíjense, me está devolviendo 83.400 registros. ¿Ok? Esta consulta que tenemos acá, que va a ser igual a esta consulta, solamente que estamos ahora consultándola por daytime en lugar del campo date, vamos a obtener acá los 83.000 y pico de registros. Bien, entonces lo que vamos a lograr acá con esto es que nosotros, la diferencia que vamos a tener, ¿cuál va a ser? La diferencia va a ser en nuestros planes de ejecución. ¿Por qué nuestros planes de ejecución? Porque nuestros planes de ejecución, cuando los veamos acá a los registros, vamos a poder observar que el plan en sí es el mismo. Fíjense, está haciendo una búsqueda de un índice en un caso y en el otro. Pero en el primer caso, como ocupan menos bytes, este date, el costo es mucho menor que en el segundo caso. En el primer caso pesa 0.27 y en el segundo caso pesa 0.29, casi 30. Entonces, acá podemos observar que es más costoso hacer la búsqueda sobre el daytime, pero simplemente porque estamos teniendo más bytes. Lo mismo va a pasar con el daytime UTC. Si acá vemos el plan de ejecución del daytime UTC, para hacer lo mismo, fíjense que ahora pasó a 0.31, o sea, es mayor que los otros. Si los vemos a todos juntos y queremos compararlos, vamos a ver y poder observar acá que acá tenemos el date. Fíjense, tiene, digamos, un costo de 0.27. Acá tenemos el daytime, 0.29, casi 30. Y acá tenemos el daytime con zona horaria y esto tiene 0.31. Fíjense que es mucho más costoso para el motor por justamente esto. No solamente a nivel de plan de ejecución es más costoso, sino que al tener más bytes, obviamente que las tablas pesan más, obviamente que también los índices pesan más. Bien. Entonces, vamos a hacer un par de pruebas ahora funcionales y acá viene un poquito el tema. ¿Cuándo nos conviene usar date? ¿Cuándo nos conviene usar time? ¿Cuándo nos conviene usar daytime? Si, por ejemplo, nosotros queremos guardar la fecha de un comprobante, una factura, una orden de compra, y no necesitamos la hora, la verdad que no tiene sentido guardarlo como daytime, no solamente por la performance que vimos antes, sino también cómo vamos a utilizar ese tipo de datos, cómo lo vamos a consumir después. Por ejemplo, si yo acá quiero tirar una consulta para un daytime que me traiga todos los datos de enero, ¿ven? Fíjense acá, le puedo decir, mira, tráeme de esta fecha, ¿no? Que es 2022, mes 1, día 1, menor le tengo que poner, fíjense que tengo que poner un AND menor, porque si ustedes le ponen menor o igual, van a incluir las horas. Bueno, en este canal van a ver un video de cómo se manejan bien las fechas también, si quieren revisarlo. Acá le estoy poniendo menor a
el mes 1, el día 2. O sea, acá estoy devolviendo, pidiéndole al SQL que me traiga el día 1 de enero del 2022. Si yo lo ejecuto así, me está retornando 1424 registros que están acá abajo y es el resultado de esta consulta. ¿Por qué? Porque tengo fecha y hora. Aunque ustedes no guarden la hora, tendrían que consumirlo así porque no van a saber si hay algún registro que no tenga la hora y se estén perdiendo alguno de ellos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ven, le pongo igual, ¿no? Le pongo igual, en vez de ponerle, digamos, mayor o igual, como hicimos recién, le pongo igual. Esto, por ejemplo, no me va a traer ningún registro. Pero no me trae ningún registro porque si yo miro acá mis registros y observo acá un poco los registros, me voy a dar cuenta que tienen la fecha, pero también tienen las horas. Entonces, si yo realmente no necesitaba tener un campo datetime, lo que me está pasando es, por un lado, se me está complicando las consultas porque tengo que buscarlas de esta forma y además estoy impactando en el espacio y en el rendimiento de nuestra base de datos. Fíjense lo que pasaría con el campo date. Acá tengo la misma consulta para el campo date. Este es el campo date de mi tabla, entonces le estoy diciendo igual a 2022-0101 y acá vamos a obtener los 1424 registros. Bien. Como podemos observar, no es lo mismo trabajar con estos tipos de datos. Cada uno sirve para cosas distintas. Si yo quiero guardar la hora solo, me conviene usar el time, como les mostré acá arriba. Si yo solamente necesito la fecha, el date. Y si necesito ambos, depende. Porque si yo necesito ambos tipos de datos, o sea, necesito el date y el time, quizás lo más conveniente es crear una tabla de esta manera. Vamos a, por ejemplo, crear una tabla, fechas 2, y por ejemplo yo podría tener acá uno que llame fecha, date, y esto que llame, por ejemplo, hora, ¿no? Hora, y acá le vamos a poner time. ¿Por qué me conviene hacerlo así? Porque yo voy a poder hacer operaciones, por ejemplo, con la hora. Si yo, por ejemplo, creo esto, yo puedo hacer operaciones de la hora máxima, la hora mínima. Fíjense que acá, en mi tabla, que ya tengo horas creadas, acá si hacemos, por ejemplo, una consulta, así, fíjense que acá yo tengo, por ejemplo, time, ¿no? Ahí tengo time, ¿ven? 1509, 226, ¿eh? Y yo podría decir que para esta fecha, ¿cuál fue la menor hora y la mayor hora? Podría, por ejemplo, armar consultas como estas que están acá. Podría decir acá, ¿no? Fdate, min, ¿sí? Y acá le vamos a poner ftime as hora mínima. ¿Bien? Y acá le vamos a poner un group by. Y con esto nosotros podríamos obtener reportes o consultas muy interesantes. Vamos, por ejemplo, a poner acá fdate. Y con esto nosotros vamos a, por ejemplo, encontrar para cada una de estas, digamos, de estas fechas, cuál es la hora mínima. Fíjense que ahí me trajo, por ejemplo, las 8. ¿Ok? Entonces, puedo trabajar con las horas y puedo trabajar con las fechas. Las recomendaciones que si necesitan fecha y hora, es conveniente separarlo para que puedan trabajar con las fechas con un lado y con las horas con el otro. Si solamente necesitan fechas solas, usen date. Si necesitan la particularidad de tener fecha y hora con zona horaria, lamentablemente la única opción que van a tener es usar el tipo de dato más pesado, que es el que tenemos acá, ¿no? Que es el tipo de dato Datetime Offset, que guarda fecha, hora y zona horaria. Bueno, espero que este simple tutorial en el cual te mostré y te estoy mostrando cuáles son las diferencias entre los campos date, los campos time, los campos datetime, te sea de utilidad. ¿Por qué? Porque la verdad que tener, digamos, estos tipos de datos de forma innecesaria, como vimos, impacta el rendimiento, impacta también la utilización de espacios. Recordemos que todos los SQL que estamos migrando a la nube, tenemos que tener mucho cuidado también con esto porque vamos a también gastar mucho más dinero por tener estas cosas quizás no del todo bien tuneadas. Así que bueno, espero que te haya gustado este sencillo tutorial. Nos vemos la próxima y no te olvides de suscribirte a este canal. Gracias.